Y así comienza, señores, este gran análisis con intelectuales, periodistas, el doctor Suero, de la mano del doctor Leonardo Suero, está el economista Luis Vargas, investigador y profesor, miembro también del equipo del Observatorio Económico. También está Carlos Segura Foster, economista, y Feliciano Lancer del CODUE. Aquí estamos, señores, precisamente para ver el parecer de cada uno de ustedes sobre el discurso astronómico del presidente. Dime entonces, Leonardo Suero, que te veo ahí. Yo lo único que lamento, Marino, es la persona que sufre de próstatas, que tuvieron que aguantar ese discurso tan astronómico por encima de las 2 horas. Sí. Pero yo tengo a mi derecha a Carlos Segura Foster, quien es o fue por varias ocasiones administrador del Banco Agrícola. Que si hay alguien que sabe de números en este país, sobre todo con lo que dijo el presidente, que la oposición, si quiere saber de números, que le caiga atrás. Don Carlos, ¿hasta dónde es cierto que se gastaron 240 millones de pesos diarios, se están gastando en este gobierno para mejorar las condiciones de existencia materiales del pueblo, y que sobre todo con el sueldo mínimo que la gente recibe hoy, se pueden comprar más alimentos? Es decir, del 2011 se recibía un sueldo mínimo. Ahora, con ese mismo sueldo mínimo, la gente puede comprar más alimentos, entre otros temas que usted quisiera tocar de forma tangencial. Le damos la palabra al doctor Carlos Segura Foster. Realmente yo agradezco la oportunidad de participar en esta evaluación, porque hay que comenzar diciendo que las actuales autoridades en su conjunto tienen un grado de creencia de que este país inició en el 2020. Y cuando ellos llegaron, ellos encontraron un país hecho y derecho, donde ellos continuaron actuando por el sendero trazado por la sociedad. La cosa está bien. En otros senderos que ellos abandonaron, pues hemos vivido las situaciones más difíciles que ha vivido nuestra nación. Como el presidente, que al igual que sus funcionarios elaboran sus propias ideas, se la creen, generalmente responden a acontecimientos de mentiras en su condición de mitómano, y también adolecen de gran déficit de que son megalómanos y narcisistas. Ellos se creen a sí mismos sus propias mentiras. Como él dijo que había que caerle atrás a la cifra, pues yo hube de ir a mis archivos y les puedo presentar la siguiente realidad de lo que es la producción agropecuaria, analizada periodo por periodo desde el año 1970, año por año, cuatrenio por cuatrenio, pero como no disponemos de todo el tiempo, me voy a circunscribir al promedio de los diferentes presidentes o de los diferentes partidos que han gobernado el país. Por ejemplo, tenemos que durante los gobiernos del PRD, hoy PRM, el crecimiento promedio acumulado en sus 3 gestiones, incluyendo 2 de ahora, es 2.85. Y en los detalles de año por año, en los únicos gobiernos que ha decrecido el Producto Interno Bruto Agropecuario ha sido un gobierno del PRD. El promedio de los gobiernos del doctor Balaguer, que son 22 años, es de 5.17 y en ningún año decreció. Y el promedio en los gobiernos del PLD, la sumatoria de Leonel y Danilo, es 5.80. Eso está descrito punto por punto ahí, año por año, y son extractos de cifras contenidas en el informe del Producto Interno Bruto del Banco Central y confrontadas con los análisis
del Ministerio de Agricultura. Que dicho sea de paso, aprovecho para decir que se ufanan de transparencia, pero el Ministerio de Agricultura desde octubre no publica sus cifras oficiales, y por eso más adelante voy a presentar la realidad de cifras inexactas citadas por el presidente. Pero vamos a partir de lo siguiente, otra cifra que está en nuestro poder. En el 15, la producción nacional aportó el 89.4% de la demanda de alimentos de la población y sus visitantes. En el 16, el 89.7%. En el 17, el 87.5%. En el 18, 87.0%. Y en el 19, 88.5%. ¿Qué sucedió en el recién pasado año 2022? Que para alimentar a la población dominicana y sus visitantes, que hay que reconocer que ha tenido un notable crecimiento, el país hubo de importar, para poder satisfacer la demanda, un 31% de los alimentos. Y por eso, de las cosas que realmente han tenido crecimiento, es que las importaciones de alimentos pasaron de 3.100 millones en el 2020 a 5.215 en el 2022. En el 20, que se importaron 3.100 millones, tengo que decir que de enero a agosto fueron 1.100. Y de septiembre a diciembre fueron 2.799. Aunque tengo que reconocer, porque uno tiene que hablar con la verdad siempre, contrario a lo que se acostumbra en este gobierno, de esas importaciones del último cuatrenio, hubo las partidas aprobadas por alrededor de $1 millón de dólares OFOE en la última subasta del actual gobierno, que fue la única que se celebró en el año 2020. Porque tenemos que recordar el gran problema que se le presentó a la población, que hubo el gobierno de hacer planes de compra directa a los productores para repartirle a la población en medio de la pandemia, porque aquí se cerró el país. No el país, se cerró el mundo. Y no había consumo aquí, ni en bares, ni en hoteles, pero tampoco había posibilidad de exportar, porque el mundo estaba cerrado. Sí. Pero ellos llegaron y el mismo día dieron una cantidad de permisos de tal magnitud que productos que no era necesario importar, como la papa, la cebolla, la remolacha, la zanahoria, crearon un verdadero caos, al extremo que los productores prefirieron destruir sus cultivos porque les resultaba más caro la recolección que llevarlo al mercado a venderlo, y no tenían posibilidad de venderlo. Así es. Esa es la realidad de ello. Vamos a ver, vamos a ir haciendo círculo, a ver el parecer del economista Luis Vargas sobre el discurso astronómico del presidente Luis Abinader. En primer lugar, agradezco la invitación que se me ha hecho para exponer algunas informaciones, ideas, porque ante un discurso tan largo, creo que es el discurso más largo, como muy bien señalaste, Marino, de toda la historia de República Dominicana, más de casi 2 horas con 40 minutos. Eso es una barbaridad. Creo que desde el punto de vista de conquistar la atención de la mayor parte del pueblo dominicano, de la teleaudiencia y radioaudiencia, se ha cometido un error. Además, es un discurso que aun cuando detalla cifras que pueden ser de interés, pero esas cifras ya se encuentran en otros lugares, pues se pierde realmente cuál es el norte de este discurso. Y es muy atropellado, repetitivo. Es decir, que ahí recae la responsabilidad también en los asesores. Pero vayamos a las cifras, en primer lugar. Pero antes de citar algunas cifras, porque he dicho no puedo más, debo de indicar que lo que acaba de ocurrir en el día de hoy es prueba más que suficiente para que haya una reforma de la Constitución en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el mismo presidente del Senado habla de que va a presentar al presidente, pero el presidente no es presidente, estamos hablando de jefe de Estado. Nuestra Constitución no tiene argumento para que el jefe del Poder Ejecutivo sea a la vez jefe del Poder Ejecutivo, Poder Judicial
y poder legislativo. Eso ha pasado desapercibido, sobre todo están los especialistas de derecho constitucional en República Dominicana. Y la muestra más palpable es que el presidente, que es el jefe del Poder Ejecutivo, discurso por todos. Y el discurso que no es lenta, como estamos hablando de la Constitución, sino una serie de señalamientos que es de presentación del presidente. Es decir, que la presencia del disminuida en prestigio y establecido constitucionalmente. El presidente de la Cámara de Diputados, hablando de la Cámara de Diputados, ni siquiera aparece. Lo cual da pie de que no solamente tendríamos que tener una rendición de cuentas de uno de los poderes, sino también creo que hay que experiencia de otros países, que a la oposición se le otorgue un turno para poder responder a lo que ha señalado el presidente. Porque es muy fácil oír solamente una sola voz, porque esa voz es la que prevalece, sobre todo con esta maquinaria electoral. Entonces, vamos al grano. No estamos delante de cuentas del año pasado, que es lo que está establecido constitucionalmente, así como también de algunas indicaciones de lo que tiene planeado el gobierno para este año. O sea, no solamente informar sobre 2022, sino ver cuáles son sus principales planes o estrategias para 2023. Eso no lo cumple el discurso, que es un incumplimiento de la Constitución. No quiero en modo alguno que se me vea como un crítico, ¿verdad?, a una persona que yo respeto mucho y creo que es muy meritorio y capaz, que es el presidente de la República, sino la tradición que hay en República Dominicana, que se viene violando desde la primera Constitución de República Dominicana, de noviembre de 1844. ¿Por qué? Porque nosotros consagramos que nuestro país debía de tener un Estado republicano en primer lugar y después democrático, pero aquí hemos borrado lo que es republicano, separación de poderes, y de vez en cuando, de acuerdo a la Constitución, se señala exclusivamente democrático, y de hecho no hay discurso y planteamiento ni siquiera en los politólogos, ni siquiera en las academias, de que se ha olvidado que nuestro sustantivo como país es república. Dominicana es un adjetivo, y nosotros, en vez de centrar la discusión en términos de república, nos vamos a cuestiones de que estamos en una democracia, que yo no sé cómo que puede haber democracia cuando hay un sistema clientelar. Pero vayamos a los datos. Ciertamente ha habido, creo que eso obedece no es responsabilidad del gobierno, sino una responsabilidad del Banco Central. Vive manipulando permanentemente los datos como institución. No quiero que se otorgue la acredite al actual gobernador, que hace lo mismo que ha hecho los anteriores gobernadores. Se habla un cuento de camino que en los últimos 50 años nuestro país ha venido creciendo a una altísima tasa. Falso, falso y falso. Se puede demostrar. La muestra más palpable es que por ejemplo, en el caso de la agricultura, se sobreestima realmente el rol de la agricultura, y cuando aparece un alto crecimiento, eso es lo que se señala. Realmente, una parte importante de la población está concentrada en el campo, no en la agricultura, en el sector rural, y además de eso, hay serios problemas en términos del empleo. Ya volveré. La otra cosa, eso ya aquí se ha criticado. Estos expertos, o llamados expertos del Banco Central, siempre hablaban de que minería correspondía al sector primario, pero ven acá, nosotros con una de las empresas más modernas del mundo, como era Falcon Bridge, estaba en el sector primario. Por favor, que el sector agrícola, ganadero y silvicultura. A esas fallas, a esa metida de pata ha llegado el Banco Central. Ya se les olvidó, porque nunca ha habido ninguna autocrítica, de que durante años, y no voy a seguir nombrando, el sector de la comunicación era el famoso motor de la economía, ¿no? ¿Y por qué? Porque llegaron a meter la pata tan grande por encima de la calvicie del gobernador, independientemente de su peluquería, de que
era mayor el valor agregado que el valor de venta. No puede ser, el valor agregado forma parte del valor de venta porque el valor agregado solamente da cuenta de remuneración del trabajo y remuneración del capital. Una pregunta, don Luis. Me mandan a decir por acá, por el WhatsApp, que el discurso del señor presidente parece como un encantador de serpiente, que es un discurso demagógico, patrimonialista y electoralista. ¿Comparte usted ese juicio de valor? Porque vamos a lo calificativo, lo que hay que analizar las cuestiones de fondo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hay que indicar. Además, los señalamientos que se hizo del sector industrial no aclaró realmente el rol de la construcción, que antes era el motor de la economía, y ya cayó, no explica eso. Entonces, en construcción debiéramos de incluir minería, la manufactura local, que es la industria local, zonas francas, sector de construcción y también energía eléctrica, porque pone energía eléctrica en servicio, ni siquiera eso lo saben los expertos del Banco Central. La energía en cualquier parte del mundo, son plantas de energía eléctrica. ¿Usted quiere industria más moderna de que esa de Punta Catalina? Entonces está en el sector de servicio. Pero el gobierno no ha recibido a Punta Catalina oficialmente. Sea lo que sea, pero se calcula el PBI energético. Y también no está claro lo del agua, porque está energía y aguas. Y agua se habla de sector muchas veces, cuando no es más que, en tal caso, un subramo de la rama de actividad económica que está comprendida como energía y agua. O sea, todos estos disparates son los que nos están inyectando diariamente de parte de una institución como el Banco Central. Pero continuando, en definitiva, esa tasa de crecimiento hay que ponerla en jaque. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía. Es bueno que se sepa que el Banco Central no hace ninguna encuesta nacional. Y la muestra más palpable es que toma los datos que le suministra Agricultura y de ahí saca sus conclusiones sobre el crecimiento del Producto Bruto Agrario. Y eso no se sabe. Y viven hablando como si fueran unas autoridades, haciendo labores de comunicándose semanalmente un espacio pagado, que es despilfarrando los datos, los recursos del Estado. Y nunca se habla de un déficit anual, que es el déficit cuasi fiscal, que le corresponde al Banco Central, de acerca de 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos. El Banco Central está en bancarrota. Oiga bien, técnicamente está en bancarrota. ¿Por qué? Porque el pasivo es mayor que el patrimonio, y eso no se quiere admitir, y nunca nadie quiere rendir cuenta de esta situación anormal. Además de eso, el Banco Central, como yo siempre he dicho, cumple labores de tesorería, la tesorería nacional, porque le resta funciones. La tesorería nacional es la que tiene que estar manejando las divisas en República Dominicana, porque tiene que ser el Banco Central. ¿Y eso no puede traer, señor Luis, una caída por default de la economía y que vayamos a una especie de corralito? Oiga, nosotros estamos en un corralito en términos técnicos. Y ahí están los últimos datos de enero del balance del Banco Central. ¿Qué dicen ellos? Que han emitido valores por 863.000 millones de pesos. O sea, vamos camino dentro de 2 o 3 meses a 1 billón de pesos. Y eso es un pasivo, eso es una deuda. Entonces, ¿a quién se le carga esa deuda? Se le carga al gobierno. El gobierno debe de aparecer, entonces aparece aquí en el lado de los activos, cuentas por recibir, no, es cuentas por cobrar, porque hasta los contadores se prestan a estas insensateces. Cuentas por cobrar al gobierno dominicano, 627.000 millones, pero ¿de dónde diablos el gobierno tiene para pagar 627.000 millones de pesos cuando a la vez el mismo gobierno incurre en unos déficits fiscales, unos déficits gubernamentales astronómicos? La prueba más palpable de que este año hay que buscar cientos y cientos de miles de millones de pesos, y eso fue lo que ocurrió el año pasado y este año, y por eso es que se recurre a un endeudamiento externo. Ahora bien, el endeudamiento externo, porque tengo que ya ir avanzando para darle turno a nuestro querido hermano o colega, el pastor, ¿verdad? Es ¿dónde que está el meollo del asunto?
que eso no alude el presidente, que eso debiera desprenderse un bombillo rojo y una sirena. Nosotros hemos incurrido en importaciones valoradas en 31.500 millones de dólares en el año pasado, 2022. Y apenas que nosotros llegamos a 2.500 millones de dólares en exportaciones. Y esas exportaciones, bueno que se diga, son una parte importante, reexportaciones, porque se pone como exportaciones que nosotros estamos exportando algodón. Ustedes que son expertos en el área agraria, ¿cuándo tenemos una plantación de algodón en República Dominicana para estar exportando algodón? Igual que el trigo. El trigo aparece como exportación de un renglón importante, de exportación de República Dominicana, pero ¿dónde están las plantaciones de trigo? No lo he visto. Entonces, esa cifra que no se alude, lo que se habla de que la inflación es importada, falso. Nosotros, por ejemplo, en algunos rubros sí tenemos, y eso se puede averiguar en el último año, el caso del trigo, el caso del maíz, el caso de la soya, cuánto ha ascendido de precio. Ahora, ¿cuánto ha ascendido los precios en República Dominicana? Ha ascendido más que proporcionalmente, no solamente en productos agrícolas, sino también en los productos energéticos. Eso no se puede aceptar. Y además de eso, es por eso que el Banco Central amaña, manipula, controla la información. ¿Por qué? Porque habría que expresar esos datos en términos de tasa de interés y también lograr que nuestro mercado sea operado sobre una base de informaciones fidedignas. Pero eso no es lo que ocurre. Aquí la muestra más palpable que la inflación subyacente, que es aquella que resta los alimentos y energéticos por su componente importado, está en el orden, prácticamente absorbe cerca del 80% de la inflación. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que son productos de aquí, verdad, producidos aquí internamente? Ve que eso de que deriva de la inflación importada. Además, eso no es más que estar repitiendo boberías de tú explicar un alza de precio a base de un alza de precio. Esto no quiero detener, nunca hay una explicación causal a nivel de tesis o hipótesis, que hay muchas, incluyendo a esos abanderados que hoy ocupan altas posiciones en Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, en Hacienda, de que viven hablando, inclusive con influencia de algunas corrientes que hoy prácticamente la han puesto en el saco del olvido, como es que es una puja entre diferentes sectores. Bien. En ese sentido también debo de hablar que si usted tiene una alza de la inflación, que también está manipulada, muy manipulada, aquí nunca se ha querido discutir en los componentes de la canasta. Porque cuando usted le entrega a viviendas, oiga lo que le estoy diciendo, alrededor de un 10% de todo el gasto promedio nacional tiene que estar viviendo en las nubes. Que alguien que reciba 10.000 pesos esté gastando 3.000 pesos en vivienda, pero pues este es un país de una maravilla. Mejor dicho, 1.000 pesos, y el que gana 50.000 pesos, lo que está gastando en vivienda son 5.000 pesos. Mire, por favor, eso es mentira. Mentira y mentira, y es bueno que se sepa. Y el presidente, que es un hombre muy inteligente, creo que puede tener la voluntad de que no se deje llevar de sus asesores, de sus consultores. Aquí que hay que abrir un debate nacional, y con esto quiero cerrar. Mira, ¿cómo es posible que se esté hablando de que estamos resolviendo el problema de la pobreza? Oiga, aquí están los datos suministrados por el propio Banco Central, que no le corresponde. Eso le corresponde a la Oficina Nacional de Estadística, de acuerdo a la ley. Pero ellos se han metido en estadística nacional, en MIPYME, en industria, en agricultura y hasta en ambiente. ¿Cuánto es el costo de la canasta? 43.210 pesos. Eso es cerrado a diciembre de 2022. Aquí, ¿cuánto es el salario promedio? Prácticamente algunos 21.000 pesos. O sea que aquí estamos por debajo. Salario promedio. No vamos a hacer un análisis por quintiles o por decirle que todavía la situación es grave. Entonces, ¿cómo usted me está hablando de que está resolviendo la pobreza? Que usted esté destinando fondos, inclusive hay que criticar, a subsidios, cuando eso debiera de ir a producción. El subsidio aquí hay que hablarlo. Es inadmisible que usted esté entregando 1.500 millones de dólares
los últimos años al sistema de energía eléctrica. Mira, con 1.500 millones de dólares hacemos maravillas a nivel del sector agrario. Hacemos maravillas con viviendas, que aquí se está construyendo menos viviendas que en la época de Balaguer. Sí. Entonces, en estas condiciones no se puede continuar. Entonces yo digo, mire, aquí hay que reformar, hay que hacer una reforma constitucional, hay que hacer una reforma de código monetario y financiero, porque aquí el mejor secreto que hay en este país no es el que dijo Miolán, ¿verdad?, que tenía que ver con el turismo, sino los bancos comerciales, que son verdaderos extorsionadores, son verdaderos sustrayentes de la renta nacional a través de tasas de interés leoninas. Tasa de interés leonina. Aquí nosotros con bajísima tasa de inflación estamos pagando tasa de interés, ya sea la gente que tiene tarjeta o la gente que asume préstamos, 10, 20, 30, 40 veces más hemos llegado. Eso es usura y también corresponde a las iglesias fijar una posición, porque eso también está en la Biblia. Del usurero he visto de un muy mala manera. Gracias, Luis. Vamos a ver el parecer de nuestro analista Feliciano Lancer del CODUE, que está aquí. Adelante, Luciano. Realmente nosotros, aunque no somos economistas, sin embargo, con una gran relación social en el país, creemos que este discurso del presidente Luis Abinader es un gran reto para él y sus funcionarios de llevar a la práctica todas esas palabras y esas bonanzas que se presentaron en este discurso. Creo que exige un debate nacional para que los sectores neurálgicos y vivos de la nación podamos dirimir realmente algunas diferencias y que esos comportamientos de buena bonanza que se especificaron en este discurso muy esperanzador, como se ha caracterizado el presidente Luis Abinader, que es un presidente con un gran carisma, de da ánimo y esperanza y optimismo, ¿no? Sin embargo, hay cosas que no se corresponden, como es la realidad de lo que veo en los barrios, en los campos, en los municipios, lugares vulnerables. Sabemos que, aunque hay una situación global, sin embargo, como país y como mandatario es un compromiso de él. Así que yo exhorto a los funcionarios que le confeccionaron este discurso tan bien hecho, ¿no?, y que tomó todos los puntos que había que tocarlo, algunos más aéreos que otros, como algunos que nosotros pensábamos que se iban a profundizar de la situación que tenemos actualmente como seguridad social, que es un tema que hay que tomar atención a esto y qué se va a hacer con eso, no solamente mencionarlo por mencionarlo, sino qué se va a hacer con la agropecuaria, con la seguridad alimentaria, no solamente decir que estamos haciendo esto, sino qué vamos a hacer para nosotros seguir aumentando la producción de seguridad alimentaria. Sin embargo, así que yo exhorto a los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, que así que como confeccionaron muy bien todos los puntos neurálgicos del país, parece que se asesoraron de los puntos que la nación estaba esperando y el presidente muy bien lo mencionó todo casimente. Sin embargo, ahora el reto grande y el desafío grande que tiene el presidente Luis Abinader junto a sus funcionarios es traspasar estos números en realidades para los seres humanos que nosotros vivimos viviendo a diario y que cada día nos llega a nosotros gente a nuestras oficinas, a nuestras iglesias, pidiendo servicios, pidiendo auxilio, de manera que a veces estos discursos a veces se convierten hasta en violencia, porque una persona que esté escuchando y que escuchó el discurso y escucha al presidente de que hoy en día estamos mejor que en el 2011, nosotros que vamos al supermercado donde van toda la mayoría de los pobres del país, porque obviamente hay funcionarios que nunca van a un supermercado porque tienen cómo pedir su cosa pues, electrónicamente y se la llevan y no saben cómo está el arroz, cómo está el aceite, cómo está todo. Pero nosotros que vivimos en los barrios, que a veces tenemos que comprar y al colmado para comprar una libra de arroz, es importante que los funcionarios que conforman este discurso, pues entonces ahora le hagan ver a la sociedad completa, porque aquí a veces los políticos tienen la costumbre que cuando usted dice algo disidente a ellos, dice que esto es político. Pero realmente estamos viendo una gran realidad que no es un secreto para todos los dominicanos y muchas personas que me están escuchando saben que nosotros tratamos de hablar con la verdad, con la realidad y con las vivencias reales. Yo no soy economista, pero vivo en los barrios, vivo en los campos vulnerables y sé que la situación que estamos viviendo, aunque entiendo, repito, que es un asunto global, pero nosotros tenemos que encarar la situación de República Dominicana y que este discurso pueda ser traspasado a la masa pobre del país. Y que no relajemos con la conciencia de la gente, diciendo que ahora estamos mejor. Usted que es un técnico en la materia, sobre todo en la producción agropecuaria, el presidente dio unos números ahí donde dice que de forma exponencial la producción agrícola se ha disparado, sobre todo la producción de huevos, la producción de pollo, la producción de plátano y otros.
¿usted no le atribuye nada positivo al discurso del señor presidente en esa materia? No, yo creo que el país se ha arrumbado bien en la parte del manejo monetario y en la parte fiscal, pero se ha quemado totalmente en la agropecuaria y en el sector energético. Este es un estudio ordenado por las autoridades antes de juramentarse, hecho por Confenagro, que fue un grupo agrario que trabajó a favor de ellos, hecho por José Luis Concesión, Juan Antonio Japa y Kevin Rodríguez, en donde determinaron de los 66 productos de la agropecuaria, 6 pecuarios y 60 agrícolas, cuáles eran autosuficientes y cuáles no. Solamente por debajo del 100 habían 4 alimentos. Todos los demás estaban por encima del 100%. Se hizo un censo de la papa, que concluyó que no era necesario importar. Ya le dije lo que sucedió con las importaciones, porque ellos llegaron con la firme voluntad, y en eso han sido exitosos, aunque no lo confiesen, de destruir la producción nacional, privilegiando las importaciones para favorecerle a sus amigos, a los negociantes. Y a pesar de que sustituyeron la producción y se afincaron importaciones, en vez de bajar, los precios aumentaron. Y tengo los datos de todos los renglones agropecuarios, desde el 10 hasta el 20, todos en crecimiento. Los 10 principales, como el arroz, la leche, los plátanos, los pollos, los huevos, con un crecimiento por encima del 30%. Lo dijo el estudio del Ministerio de Economía y Desarrollo, de que realmente el promedio acumulado fue para satisfacer la demanda. Y no puedo cerrar sin referirme a 2 grandes falsedades expresadas por el presidente. No sé quién le atribuyó al presidente los datos para que diga que en el 22 la producción de arroz fue de 14.7 millones de quintales. A noviembre, según su propio informe, ojalá que se pueda enfocar aquí, 12.8. Y en diciembre, todo el que sabe de arroz sabe que la recolección no pasa de 100 a 200.000 quintales. Es en el año 2022, ellos bajaron de 14 millones a 13 millones. Más de 1,5 millones de quintales. Asumiendo la cifra que ellos dijeron en el 21, que fueron truqueadas en 14.4. Y le dije, lo que hoy son flores, mañana serán espinas. Ciertamente, ese informe, que es el oficial de Bioarroz, dice que falsear la cifra para hacer crecer y realmente el sector agropecuario es una verdadera desgracia que ojalá, como dijo el profesor Luis, no se siga repitiendo, porque los países no pueden vivir de falsedades. Ay. Bien, amigas y amigos, quédense con nosotros en esta cobertura especial que estamos haciendo hoy en la rendición de cuentas, y vamos a continuar. Ustedes que son los mejores, quédense con nosotros, volvemos ahora. Dame un minuto antes, porque vamos a dar un minuto no, menos de un minuto. Dale, mira, en primer lugar, esta discusión tiene que ser continuada en otras instancias, inclusive en universidades, por ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha aislado de la discusión de los problemas nacionales. En segundo lugar, sobre la cuestión haitiana, el presidente no tiene un enfoque correcto. Nosotros no podemos estar siendo absorbidos por xenofobia, por racismo. ¿Quién ha dicho que los nacionalistas son los que tienen una posición de este tipo? Nosotros tenemos que tener una posición de que no tenemos la solución de Haití, pero debemos de contribuir a cualquier solución. Pero no es verdad que con esta ofensiva que se ha lanzado contra los haitianos, con cifras incorrectas, porque habló de 46,000 de repatriados, de acuerdo a las propias autoridades dominicanas, aquí se repatrió el año pasado 146,000, y de acuerdo a la ONU, que no fue desmentida la cifra, fueron 186,000, y firmamos un convenio de que toda persona que se saque del país sea de acuerdo al debido proceso. Y finalmente, un tema que no se quiere debatir en el país, que nosotros estamos en un periodo, en una época de amenaza de una guerra mundial,
de guerra mundial, señores. No se trata del conflicto de Rusia contra Ucrania o la invasión de Rusia contra Ucrania, y nada más hay que leer la prensa internacional. Y aquí no hay ningún plancito que valga la pena para ver, en caso de que ese conflicto se siga extendiendo, profundizando, cuál es nuestra respuesta como país. En este momento, pues, vamos a seguir, pues, analizando el discurso del presidente de la República, y para ello hoy tenemos a Juan Gómez, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo, Nicolás Jiménez, quien es economista, director de la Escuela de Economía de la UAS. También tenemos a Alex Jiménez, quien es periodista, especialista en temas económicos y director del periódico de La Primicia, y yo sé que ustedes lo ven siempre hablando la verdad después de Matutino Su Mundo. Y también tenemos a Daniel Peña, quien es subdirector de aduanas y también es miembro del PRM. Saludos a todos ustedes, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Alex, yo creo que el presidente Luis Abinader, este discurso a la tercera rendición, tenía muchas expectativas. Incluso desde el Congreso nosotros sentíamos como esa pequeña como tensión de que la oposición y también parte del gobierno quería saber qué iba a hablar el presidente de la República, sobre todo porque este es un año político y ya al doblar de la esquina están las elecciones, tanto municipales y las presidenciales. Me gustaría iniciar con usted, señor Juan Gómez, para que nos hable con relación al discurso del presidente Luis Abinader. Bueno, un discurso un poquito largo a lo que nos tenía acostumbrado el presidente en anteriores... 3 horas, casi mente. Bastante largo, pero nada, con muchas informaciones y muy difícil para en unos pocos minutos poder ponderar y evaluar. Pero hay cosas que sí le llaman a uno la atención. Una de ellas es que el presidente habla de que hay una gran reserva, que el gobierno tiene reservas históricas en el Banco Central, en divisas, pero vemos que si hay tanta reserva, ¿por qué una escalada tan grande de préstamos en el país? Vemos que en esta administración se han tomado 21.000 millones de dólares prestados y ahora cursa en el Congreso para la aprobación de 1.592 millones de nuevos préstamos. Inclusive vemos que sale esta noticia el jueves en el periódico Hoy, que el gobierno en los primeros 51 días de este año hay un déficit de 43.000 millones. Es decir, el gobierno le ingresaron 147.000 millones y gastó 191 millones de pesos. O sea, le ingresaron 147.000 millones y gastó 191.000 millones de pesos. Entonces, eso contrasta un poco con toda esta buena cifra que nos pinta el señor presidente Luis Abinader. También el gobierno se le quedaron algunas cositas. Y por ejemplo, en el área de combustible, nosotros tenemos, en función de la promesa que hizo el presidente Abinader, de que llegado a $85 el precio del barril del petróleo, iban las bajas reflejarse en el precio final de combustible. Y el gobierno tiene 52 semanas que ha estado por debajo de esa meta que el propio gobierno se puso, de que llegado a 85 iba a traspasar esa baja a los usuarios. Y vemos que hoy es una ruta muy tortuosa ir a llenar nuestros vehículos a las estaciones de servicio, porque realmente significa mucho dinero para la población dominicana. Otro aspecto que tocó el presidente, en la parte, por ejemplo, que manejamos en la Fuerza del Pueblo, que es la parte de energía, vemos que habló tuvo una pequeña confusión, porque en un tramo habló muy bien de Punta Catalina
y en otro tramo mencionó a Punta Catalina no tan positivamente. Y habló positivamente diciendo que se habían logrado buenos contratos de compra de carbón. Señor presidente, que usted removió a un administrador y hoy tenemos a un gerente administrando Punta Catalina. En el momento en que no estaba el señor Celso Marrancini, por no darle continuidad a una licitación, el país pagó unos 200 millones de dólares en exceso en el precio del carbón por no darle seguimiento a esa licitación. Celso dio una declaración muy recientemente que Punta Catalina es la central más eficiente del sistema, incluyendo la de gas, y en eso estamos de acuerdo con Celso, y que Punta Catalina había significado en ingresos, en beneficio para el país, en unos 200 millones de dólares. Imagínense que se hubiesen logrado esos contratos que se pudieron haber conseguido, estuviéramos hablando ahora de 200 más 200, en mi campo, en Moca, serían 400 millones de dólares en beneficio para el país que hubiese representado a la central termoeléctrica Punta Catalina. También el presidente mencionó, y para ya ir cerrando, en la parte de generación a los proyectos que las licitaciones que han lanzado. Efectivamente, han lanzado 2.000 megavatios en licitación. Se han adjudicado 1.200 megavatios. 800 megavatios se dejó sin efecto esa licitación, y de esa licitación solamente el gobierno ha inaugurado lo de Boca Chica, como él mencionó, fue de instalación rápida del presidente porque fue una licitación de barcaza y centrales modulares, justamente con la idea de que se incorporen rápido. Él inaugura hace pocos días a Siva, pero Siva son 200 megavatios. Y al segundo día de haberlo inaugurado tenía 7 megavatios en línea. Al tercer día tenía 9 megavatios en línea, y al día de hoy, en lo que usted estaba en su discurso, señor presidente, tenía 12 megavatios en línea. Esa es la realidad de la generación en República Dominicana, cuando se le debería de incorporar al sistema 125 megavatios cada año. Nicolás, una de las partes que no se escuchó en el discurso del presidente, aunque él mencionó el alto volumen de subsidios, estamos hablando de unos 93.000 millones de pesos en subsidios generales para protección social, combustible. ¿No será ese el dinero que le hace falta al gobierno dominicano para calentar precisamente uno de los sectores más afectados en el último informe económico del Banco Central, que revela que la construcción en el 2022 apenas creció 0.6%? Yo quiero precisar, además de responder un poquito tu inquietud, quiero también enfocarme a la integridad técnica y conceptual del discurso. Exacto. Y me gustaría, como académico, en esa línea enfocarme. Incluso lo que tú precisas es importantísimo. Lo único que hay que trabajar el tema de la estructuración de los subsidios y cómo esto de alguna manera o sirve a la población o sirve al capital. Y clasificarlo. Pero es otro punto. Exacto. Que entra en el costo fiscal de República Dominicana, pero que también entra en el costo fiscal de otros países de América Latina. Es un gran problema de América Latina tratar el tema de los subsidios. En ese sentido, yo quiero hacerle una pregunta al presidente. ¿Dónde está el cooperativismo? No apareció en el discurso. O sea, el cooperativismo como alternativa social, y que de alguna manera incluso en el programa de gobierno del presidente cuando ganó, le dio mucha atención al cooperativismo, que incluso el PRM, que es una influencia importante y determinante del cooperativismo, es que ya no le interesa al presidente. Una pregunta que tenemos que hacer. Entonces, esa es una reclamación como cooperativista que hago. El segundo punto que quiero resaltar es que cada día más me llena de vergüenza el tema de muchos políticos, de los políticos en general, que utilizamos los conceptos cuando nos conviene, en cierto momento, y otra vez cuando no nos conviene. Por ejemplo, el presidente de la República relacionó el coeficiente de la deuda externa, cómo estaba en la época de la pandemia y cómo está ahora. Pero ¿qué pasa? El coeficiente de la deuda externa no es más que una simple división deuda
¿verdad?, consolidada sobre PIB. ¿Qué característica, dentro de muchas, caracterizó la época de la pandemia, el 2020? Bueno, crecimiento de la deuda pública para poder enfrentar la situación y caída del PIB. De modo que el 2020 no es un año normal para analizarlo con otro año que ya es más normal. Él debió referirse, en este caso, a su comportamiento con el 2019. Y yo quiero dar estos datos. Ando con los datos porque yo sí, es verdad que utilizo las estadísticas del Banco Central para analizar los temas. Por ejemplo, en el año 2019, los datos del mismo Banco Central dicen que la deuda consolidada en el mes, al mes de diciembre, era 54.9% del PIB y ahora está en 60%. No hay que analizar más nada. Está dada. Está dada. Tiene el porcentaje ahí. Ahí está. Actualizado. O sea, que tuviera en el 63 en el 2020, eso es inconsistencia del discurso del gobierno, porque los tiene ahí, él tiene que... Sí, están ahí todo. Yo lo tengo ahí todo, todas las informaciones. Entonces, ese primer elemento, que los presidentes deben ayudar a educar a la población para que se manejen correctamente con la información. Mi segundo elemento que quiero resaltar. Un tercer elemento de la integridad del discurso, también de carácter conceptual, es que el presidente confundió cambio con crecimiento. O sea, está bien, si tú te vas de manera rectilínea y tú estás en esta posición inicial y estás en una superior, es un cambio cuantitativo, pero cuando el PRM ofreció una propuesta a este país, son cambios estructurales. Entonces, cuando tú me dices a mí que hice más obras, eso mismo venían haciendo los demás gobiernos, tú la aceleras o no la aceleras. Cuando tú dices que hace más universidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bueno, vete a Leonel. Danilo también, todo, ¿verdad? Todo eso son sencillamente continuidades políticas. Donde sí yo creo que hay cambio importante y que sí favorece el tema de la eficiencia del Estado, la lucha contra la corrupción. Ahí sí yo creo que hay cambio importante. De modo que es importante que el presidente tenga consciente de que también aquí, en este país, sabemos. Pero, por ejemplo, cuando él habla del bienestar, yo te voy a dar unos datos para que tú me digas cómo afecta eso. Veamos, del Banco Central, porque yo uso los datos del Banco Central. Miren, y estos datos los voy a usar tanto con respecto al empleo y también con respecto al costo de la canasta básica. Veamos los datos del Banco Central. Y después voy a ir entonces a cómo está estructurado el empleo y lo que dice el programa de gobierno del PRM respecto al sector industrial y el empleo. ¿Qué dice aquí? Mire, en el año julio 2019, septiembre 2019, porque la última información que tiene el Banco Central es 2022 hasta septiembre. Entonces yo quiero comparar datos que el tiempo le den consistencia, ¿verdad? ¿Qué dice? La cantidad de ocupación de personas ocupadas eran de 4.559.447. Eso es en el 19, es decir, hasta septiembre, en ese trimestre. ¿Qué dice entonces en el que corresponde al último trimestre donde hay información del 2022? Bueno, que la población ocupada es 4.568.595, o sea, un crecimiento ligero, no tan grande como dijo el presidente. Pero no es por ahí que me quiero ir. Vamos a verlo en otra dimensión importantísima, en la estructura formativa de los que están ocupados. Y esto yo quiero que, esto sí es una primicia para fines de publicidad, porque es primicia, no es primicia en el Banco Central. Miren, la población con educación primaria en julio 2019 hasta septiembre de 2019 era 1.517.680. La información del 2022 es 1.412.262, de modo que disminuyó y eso ayuda de alguna manera a la productividad, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque nos podemos confundir con la información. La población universitaria empleada en el 19 era 1.089.577 en el 19 y en el 22 bajó a 1.067.000. De modo que la población ocupada
O sea, el mercado laboral está trayendo menos universitarios. Y entonces estamos hablando de extender la universidad por todas las partes, sin irlo acompañado de una política integral en materia salarial. Pero todavía no he terminado. Miren, tenemos que escuchar la posición de Daniel Peña. Sí, pero él la va a establecer porque son estadísticas. El otro punto, el tema de la canasta básica. Miren, ¿en cuánto está la canasta básica para los dos quintiles más bajos, hasta el segundo quintil? Bueno, las informaciones del 18 al 23 dicen que usando como base 2020 estaba en enero en 26.791. ¿En cuánto está la canasta básica ya para el 2022? Y sencillamente usando también enero sin tener que informar mucho con la información. Bueno, en 31.000 y pico, ¿verdad? Pero cuando tú utilizas el promedio nacional y utiliza, por ejemplo, enero del 2022, por ejemplo, enero del 2022, ¿cuánto es que nos dice que era? 37.293 y luego ya sube a 40.000 y pico. ¿Y cuánto es el salario mínimo promedio que dijo el gobierno, el presidente? 16.000 y pico. ¿Qué porcentaje representa ese salario mínimo de esa canasta? Y estamos hablando de bienestar. Tengo más informaciones, pero voy a permitir que los demás compañeros hablen. Quien es subdirector de aduanas y representa al PRM en ese sentido, ¿cuál es tu opinión con el discurso del presidente Luis Abinader? Muchos dicen de que fue extenso, pero que realmente no dijo nada, medidas que había tomado anteriormente, que la presentó ahora. ¿Cuál es tu posición? No tengo esa impresión, pero primero, buenas tardes, muy complacido de estar aquí con ustedes y con los amigos que siguen el espacio. Yo creo, y tratando de hacerlo de manera resumida, que el discurso del presidente hay que valorarlo tal vez en su forma y en su fondo. En su forma, creo que ha hecho una exposición que, si bien es un poco más larga a lo que nos ha tenido acostumbrado, casi 3 horas, pero que cuando hay muchas ejecutorias de gobierno que mostrar, el tiempo no da. Muchas cosas importantes, como mostraba el colega, no fueron incluidas, y tal vez porque son muchas ejecutorias importantes. Pero bueno, en su forma, creo que ha hecho una pieza de exposición importante. Yo creo que la condujo de manera magistral. Si se dan cuenta, su tono nunca bajó, creo que mantuvo el entusiasmo y la atención de los que estábamos ahí presentes y también de las personas que lo siguieron por televisión. Pero además, y esto es importante, a diferencia de otras rendiciones de cuentas, el presidente lo hizo en un lenguaje que yo creo que todo el mundo pudo entender. Muchas veces pasa que ni siquiera los economistas entienden otras rendiciones de cuentas del pasado, y creo que ahora la población en general pudo notar, pudo palpar lo que ahora entra en el fondo del discurso. Que simplemente, yo creo que con datos muy específicos, datos que no son una opinión de nadie, no una opinión ni un juicio, sino datos concretos. La República Dominicana de hoy no es la de hace 3 años. Hay un crecimiento económico que es notable, se muestran las cifras. No somos nosotros los que nos catalogamos como la 7ª economía más importante ya de Latinoamérica. Eso es un logro contundente, que es una ejecutoria del presidente Abinader. Pero si te das cuenta también, muchas de las ejecutorias que denotan un verdadero cambio, un cambio trascendental, estructural, por ejemplo, con el caso de Pedernales, que Pedernales será, lo dijo el presidente, uno de los legados más importantes. ¿Qué va a significar eso para la cantidad de empleo que se están creando, para todas las personas que pueden ahora vivir del turismo? ¿Qué hizo el gobierno en cuanto a manejar una pandemia? ¿Qué hizo el gobierno en cuanto a la recuperación económica? ¿Cómo es que ya los datos turísticos de la llegada de turistas al país están mejor que la prepandemia? Entonces, creo que en definitiva sí, fue una exposición, yo creo, clara, contundente, de que, como dije al principio, pues la República Dominicana no es la misma de hace 3 años. Yo quería introducir un tema. Cuando yo estudiaba comunicación social en la UAS, los maestros enseñaban... Hace 6 años por ahí, ¿no? Enseñaban que palabras, o sea, que no son expresadas públicamente, son las que se quieren expresar. Yo quiero, por ejemplo, sacar la conclusión contundente en este programa especial de Su Mundo TV, de que ese discurso es igual a la palabra reelección. Buscó
encanto. Naturalmente, cada sector va a profundizar sobre cada uno de los temas. Y yo, por ejemplo, entiendo que el presidente de la República sí debe anotar en el librito una tesis que yo vengo sosteniendo aquí en este canal y en el periódico Primicias y en el canal 11, donde hablo todos los fines de semana. Miren, para mí, cuando Balaguer fue derrotado en el 1978, siempre se dijo que las grandes obras de Trujillo y de Balaguer eran el norte dinamizador de la economía. Pero yo quiero concluir, o sea, mi participación en este momento haciendo la siguiente reflexión. Mira, pero yo no me voy. Lo que pasa es que quiero que el tiempo rinda. ¿Qué es más importante para un gobierno? El crecimiento económico con el poco derrame económico acompañado de inflación. Yo creo que el tema de la inflación, la no distribución equitativa del crecimiento económico que tanto se menciona, son elementos fundamentales hacia el año 2024. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los retos del actual gobierno en un año que ya es político? O sea, ya se puede decir que al gobierno le queda este año, porque ya en febrero son las elecciones municipales y ya en mayo son las presidenciales. ¿Cuáles serían esos retos para que el presidente Luis Abinader, aunque no lo ha dicho, pues tenga seguro nuevamente su reelección? No, mira, hay unos retos que el presidente lo tocó quizá en otro ámbito, pero realmente es indudable el problema serio que tenemos de inseguridad en esta sociedad. O sea, a nosotros nos da miedo mandar a nuestros hijos a las universidades. No estamos tranquilos hasta que no llegan. O sea, es un escenario un poco diferente al que el presidente parece que le han informado. Inclusive vemos que el presidente hizo algunos chistes de comparaciones con nuevos índices de cuánto libras de pollo se compraba en años atrás. En el 2011. Ajá, presidente, salga y vea los precios en los mercados hoy día. ¿Cuánto cuesta una libra de arenque? Por ejemplo, permiso, el presidente dijo, Abinader, inseguridad preocupa a su gobierno, anuncia aumento salarial a policías. Pero no es tan solo aumento salarial, sino capacitar y reformar a esa policía de que tanto sea. Pero a un aumento salarial que él lo ha anunciado en sus 3 discursos. O sea, porque hay muchísimas cosas que él anunció hoy, que lo ha venido anunciando en todos sus discursos. Y si lo ha anunciado en 3 ocasiones es porque no se han ejecutado. Tenemos también el tema serio, presidente, de que para controlar la inflación tomamos medidas restrictivas en el Banco Central. Eso significa que a nosotros se nos aumentan las tasas de interés. Eso hace el dinero más caro. Hay poco dinero en la calle. Pero perjudica el crecimiento económico. Perjudica también, compromete. Es un hilo, tú que eres economista, ustedes que son economistas, es una frontera muy sutil, que tú no sabes hasta cuánto voy controlando la inflación y que el dinero salga de circulación, que la gente no tenga cómo comprar sus bienes para sobrevivir, y más con los números que nos aporta Nicolás, de la diferencia que tenemos entre lo que estamos ganando y cuánto nos cuesta solventar nuestras necesidades. Entonces, el tema del endeudamiento yo creo que es un problema muy serio, porque estamos hablando que si nosotros tenemos en nuestra familia un saco de arroz que es para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, no estamos comiendo el saco de arroz ahora y no estamos pensando en que nuestros hijos tienen que alimentarse y que nuestros nietos tienen que alimentarse. O sea, estamos endeudando generaciones futuras a unos niveles que son realmente de alta preocupación. Yo creo que deben de entrarle de lleno a la seguridad ciudadana, de lleno al tema de los precios, la inflación y el problema del endeudamiento. Yo creo que hay que tener mucha atención. Se habla de que hemos mejorado los empleos, pero tenemos 500,000 jóvenes en el renglón de ni trabaja ni estudia. Entonces yo creo que son situaciones muy preocupantes. ¿Usted qué nos dice, señor Nicolás? Todo gobierno debe enfocarse a la persona. El bienestar de los seres humanos es el principal desafío que un gobierno puede tener, en este caso el dominicano, ¿verdad?
Y lógicamente no vamos a tener bienestar solo con indicadores cuantitativos de salario, no es suficiente. Seguridad física de la persona cuando salen a la calle, seguridad cibernética, seguridad de las empresas, ¿verdad? Esos son elementos clave. Empleo de calidad, fíjate que el presidente habló de que ha mejorado la calidad del empleo. Sin embargo, cuando tú miras la información y comparas la ocupación formal con la ocupación informal, va a encontrar que la ocupación informal ha crecido en este gobierno y se ha situado en el 58.2%, por encima de la formal. Pero eso habla también otro ambiente con respecto a la inseguridad, y es que mientras más informalizada es una economía, más probabilidad de que surjan riesgos de lavado de activos, de delincuencia, de fraude se pueden dar en la economía. Hay estudios que se han hecho que la informalidad, las actividades informales constituyen actividades de alto riesgo más fácil. Entonces, menos ingresos. Exactamente. Entonces, trabajar con los temas de seguridad desde el punto de vista físico, personal, es básico, así como también la seguridad nacional, tal y como la mencionó el presidente. Son parte de los desafíos que veo. Otro desafío que yo veo es que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la política fiscal, con la finanza pública, el gasto público y los ingresos? ¿Nos vamos a una reforma? ¿No nos vamos a una reforma? ¿Qué pasa con la reforma del mercado laboral? ¿Qué vamos a hacer? La reforma del sistema eléctrico, ¿qué vamos a hacer? Me gusta mucho la idea de que vamos cambiando nuestra matriz, de una matriz basada en combustible en fósiles, ¿verdad?, a una menos contaminante. Eso es bueno. Entonces, seguir impulsando, eso es parte de otro reto importante, seguir impulsando la transformación radical de la matriz energética para disponer de energía más limpia, una sociedad que aporta, ¿verdad?, a la no destrucción del medio ambiente, el impulso a la agricultura y cómo mantenemos un turismo de calidad. Son parte de las cosas que tenemos que seguir propiciando, al mismo tiempo que la inversión. Y, ojo a esto, esos reportes de la calificadora de riesgo acerca de que el país se ha mejorado su calificación, hay que seguir trabajando en esa línea para atraer más inversionistas extranjeros. Daniel. Yo creo que, brevemente, un gran reto que el gobierno seguirá afrontando y va a ser seguir manejando como hasta ahora lo ha hecho el tumultuoso escenario económico internacional, porque creo que leyendo a muchos tratadistas económicos establecen que todavía los reflujos de esa incidencia afuera todavía no ha llegado en su mayor dimensión a la República Dominicana. Entonces, poder manejar eso, poder mantener una tasa de cambio estable como se ha enseñado hasta ahora, creo que van a ser algunos de los retos, y creo que también la parte de la seguridad, como lo mencionaron ya, obviamente estará en la palestra. No quisiera, por último, dejar de decir el espacio que le dio el presidente en su discurso a la política migratoria, específicamente con el hermano país de Haití. La cantidad de indocumentados que están siendo llevados de regreso a Haití, pero sobre todo la posición soberana en defensa del país que se ha hecho en muchos escenarios internacionales para que se sepa que no hay una solución a Haití aquí en la República Dominicana. Ale, yo creo que antes de irnos a la pausa, no sé si tal vez usted le pique esta preguntita que le voy a hacer a Daniel. ¿Tú crees que con todo el escenario que hay actualmente, o sea, porque hay una realidad, el presidente tiene muy buenas intenciones, no cabe duda, y es un hombre sensible a las causas. Y trabajador. Sin embargo, hay una realidad, insisto, está el tema de la delincuencia, la inflación, el tema migratorio con Haití, entre otros puntos. ¿Tú crees que a pesar de este cuadro que está viviendo el país actualmente, el presidente de la República, si se reelige, gana la presidencia en una primera vuelta? Bueno, yo creo que él no ha autorizado hablar de reelección de manera abierta, pero yo me atrevería a decir en términos personales que si las elecciones fueran hoy, no hay duda que el presidente de la República estaría en un segundo gobierno. Bueno, Ale. Yo quería, antes del cambio, ya que hemos hablado de tantas cosas, resaltar un punto, los éxitos del Banco de Reservas que el presidente mencionó y de la Refinería Dominicana de Petróleo como elementos positivos del discurso,
Y quiero decir públicamente, antes del cambio también, que aquí ha habido un berrinche en el debate que se ha armado, y es respecto a un dato que el presidente dio sobre la producción arrocera. Ahí Carlos Segura Foster sacó sus números. Dice Foster que no es verdad que sean 4.5 millones de quintales de arroz. Y realmente sugiero un debate público entre el equipo agropecuario y la oposición sobre ese tema, porque realmente se está hablando de uno de los componentes del llamado plato bandera, que es el arroz. Pero el discurso tiene sus pros y sus contras. Sí, pero vamos a esperar a ver qué pasa. El ministro de Agricultura, caramba, deja mucho que decir, pero él es más empresario que ministro de Agricultura. Sabe más de plátano que de arroz. Bueno, y aún así los plátanos tan caros. Con todo respeto, Daniel. Bueno, caballeros, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Yo creo que ha sido un conversatorio sin desperdicio y lo esperamos pronto nuevamente por aquí. Gracias a Juan Gómez, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo, Nicolás Jiménez, economista y director de la Escuela de Economía de la UAS, Ale Jiménez, periodista, especialista en economía. Yo soy un hombre de aquí, de su director mundo, de Primicia y parte de nosotros, hablando la verdad como siempre, y Daniel Peña, subdirector de Aduanas y miembro del PRM. Gracias a todos. Gracias a ustedes, Gracias. muy amable. Gracias. Su Mundo TV.